Vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar a partir de este domingo en una serie que se llama Adviento. Estamos ya celebrando este calendario de nuestra fe, acercándose el momento en donde podemos voltear atrás y recordar la llegada del ser más maravilloso en la tierra que haya visto pasar la tierra jamás, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el primer sermón de esta serie de Adviento se titula Jesús, el Hijo que se hizo como nosotros para salvarnos. Y de verdad estoy impactado con este pasaje, es muy profundo. Así que mejor no te lo cuento, mejor lo leemos. ¿Te parece bien? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 18. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en lugar de las Escrituras, diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, versículo 13, yo en él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Te parece si oramos? Señor, queremos comenzar esta predicación poniéndonos en tus manos, siendo guiados y pidiendo a tu Espíritu Santo que sea Él el que nos edifique a través de tu palabra, que sea Él el que esté renovando nuestra mente, que sea tu Espíritu Santo incluso el que nos esté confrontando en las áreas que necesitemos ser confrontados. Pero Padre, lo que queremos es que tu Espíritu Santo nos lleve a un profundo arrepentimiento y a un profundo reconocimiento de quién es Cristo. Que podamos entender un poco más cada día, por medio de entender el Evangelio, esa obra perfecta que fue llevada a cabo en la cruz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, es por eso que vamos a estar estudiando cómo Jesús se hizo como nosotros para vencer la muerte, librarnos del temor y reconciliarnos con Dios. Eso es lo que Hebreos nos está diciendo. Y voy a empezar esta predicación haciéndote una pregunta que no es tan común, porque creo que
pocas veces pensamos en un concepto llamado muerte. No nos gusta hablar de la muerte, ¿te has dado cuenta? Es más, es como si quisiéramos evitar el tema, a ver si evitando el tema nunca llegara la muerte. ¿Te das cuenta? Lo vemos como algo muy lejano, pero hoy necesitamos entender a profundidad qué es la muerte para que entonces pueda brillar más ante tus ojos qué es la vida eterna que Jesucristo ha conseguido para ti el día de hoy. Eso es lo que tenemos que ver. Y me encantaría que meditáramos en este concepto de la muerte, pero de una forma bíblica, no mi criterio, no mi concepto de la muerte, sino lo que dice la palabra. Y algo muy interesante que pude observar es que en la Biblia, la muerte, el significado original, ¿sabes cuál es? Separación. Si alguien pensaba que era como Thanos, que hacía así, se desaparecía todo, no, el concepto de la muerte es separación. Y eso es muy interesante porque todo me empezó a hacer sentido. Claro, en la muerte física, la que todos en este lugar vamos a experimentar algún día, ¿acaso no es la separación del cuerpo y el alma? Pero cuando hablamos acerca de la muerte espiritual, ¿acaso no es la separación de una persona, del pecador, hacia con Dios? Y cuando hablamos acerca de una muerte eterna, ahí estamos hablando acerca de otro tipo de separación, una separación consciente, irreversible, y pon mucha atención en eso, irreversible y eterna, de lejos, separada de la presencia favorable de Dios. Es como lo menciona Apocalipsis 20:14, dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces lo primero que quiero que se quede en tu cabeza bien grabado es entender el concepto de muerte. Es una separación, ¿ok? Y la Biblia no enseña acerca del concepto de aniquilación. No habla acerca de la idea de que el alma deje de existir. Esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El ser humano sobrevive sí o sí a la muerte física. Pero lo que sí hay es una bifurcación. Porque tú vas a sobrevivir a esta muerte física porque somos seres eternos. ¿Sabías eso? Somos seres eternos, somos seres espirituales que están en este caparazón. Piénsenlo como un huevo, que esto es el caparazón. Pero tú y yo somos seres espirituales porque hemos recibido el aliento de nuestro Dios. Amén. Así que esa bifurcación, ¿cómo se ve? Habrá personas que estén en comunión eterna con Dios, en la vida eterna, toda la eternidad, y otras personas que dice la palabra que van a experimentar esta separación eterna de Dios. A eso la Biblia le llama la condenación eterna. Entonces, ¿por qué Dios usa este concepto de muerte? Porque todo bien, y escúchame bien, todo bien proviene de Dios. Y es muy interesante porque si todo lo bueno que podemos ver el día de hoy, ya sea el amor, la paz, la luz, la esperanza, el gozo, la vida verdadera, ese cafecito que te hace tu esposa en la mañana, amén, dicen, todo lo bueno que puedes experimentar en esta tierra, seas creyente o no seas creyente, es parte de la bondad y la gracia que comúnmente experimentamos todos. Si esa gracia común que podemos experimentar todos, dice la palabra que tanto para el bueno como para el malo, desapareciera en este momento, este mundo automáticamente desaparecería todo lo bueno. La luz, esa brisita que sientes, ese amor por tus familiares, absolutamente todo lo bueno que conoces desaparecería. Y ahora vamos entrando más a un entendimiento profundo de qué significa estar separado de Dios. Por eso la Biblia nos dice que sin Dios solo quedan oscuridad, juicio y ausencia eterna de esperanza. La Biblia nos está enseñando en esta parte que la muerte eterna es consistente, es un castigo eterno, así como lo opuesto que es la vida eterna,
que vemos en Mateo 25. Vemos este paralelo, no sé si te das cuenta, pero ambos son eternos, ambos son consistentes. Tanto que uno viva para vida eterna, como que otro quede separado a la par de la presencia de Dios. Esto es lo que Hebreos 2 está explicándonos, cómo Cristo vino a librarnos de esta muerte eterna, haciéndose como nosotros, tomando su vida y haciéndola no igual a Dios, haciéndose carne y sangre. ¿Para qué? Para venir aquí y realizar un propósito específico. Enfrentar una muerte real para derrotarla desde lo más profundo y que nosotros pudiéramos ser libres. Por eso te recuerdo, Jesús se hizo como nosotros para vencer esa muerte, librarnos del temor y reconciliarnos con Dios. Lo primero que vamos a ver es que Jesús se hizo como nosotros para recuperar la comunión que perdimos con el Padre. Es interesante cómo esta palabra nos dice que nos habla en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Quiere decir que este mundo no fue creado para los ángeles, sino para el ser humano. Y déjame decirte qué fue lo que vemos en este pasaje. Está hablando de Salmos 8. Dice, el hombre fue creado para reinar con gloria y honor. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el pecado? El pecado distorsionó, arruinó ese propósito para el cual fuimos creados. Vemos también en el versículo 8, dice, todavía no vemos todas las cosas sujetas bajo su dominio. ¿Y sabes por qué es? Porque hay algo que en la teología se comenta como el ya, pero todavía no. Y es que nosotros estamos viviendo en la realidad de su victoria, lo que ya hizo Jesucristo en la cruz, y la consumación final, que es cuando Cristo regrese y ahora venza a todos sus enemigos y los ponga bajo el estrado de sus pies. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Es compleja esta literatura de Hebreos por todo el significado, pero Dios está siendo claro en estas palabras. Jesucristo, Él se hizo menor a los ángeles, se hizo como tú y como yo. Él tuvo que hacer esto por obediencia al Padre, para poder resolver de raíz el problema, el conflicto del pecado. Porque aún Jesucristo, hecho carne y sangre, que pudiera caminar en esta tierra, alimentarse, platicar con la gente, todo lo que tú y yo hacemos, excepto el pecado, que justo eso es lo que podemos admirar de Él. Él sabemos que fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Vemos que Jesús es el hombre perfecto y podemos ver en Él cómo en Jesús vemos el cumplimiento del diseño humano. Jesucristo tomó nuestra humanidad para restaurar lo que nosotros arruinamos. Es como, no sé si has estado en algún trabajo y de repente todos los trabajadores están haciendo todo mal y ya se descompusieron las máquinas y nadie sabe cómo resolverlo. Y de repente llega el hijo del dueño de la empresa y dicen, a ver, espérenme, desde empezar desde abajo, vamos a arreglar todo. Y de repente toda la empresa empieza a funcionar. Algo así es lo que el Señor hizo, pero exponencialmente. Él dijo, a ver, ninguno de los que están aquí va a poder erradicar el problema original del pecado. Entonces, tengo que enviar a mi hijo para que él camine de forma perfecta, para que él sea un hombre y experimente la aflicción, la tentación como todos, pero que él camine perfectamente, que él no peque. Versículo 9. Vemos cómo Jesús dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Esto es algo que me sorprende demasiado del carácter de Dios. Porque ¿quién pensaría que es un padre bueno al mandar a su hijo a morir? Pero la palabra nos está llevando a otro nivel de amor que no comprendemos. Porque es al revés. Porque tanto amor tuvo del mundo,
de todos nosotros, que no escatimó en dar lo más preciado que Él tiene, su Hijo unigénito. Jesús se hace humano no solo para morir, sino para representarnos perfectamente ante el Padre. Quiero que se te quede en tu mente grabado. Jesús vino a hacer lo que tú y yo no podíamos. Por eso esta encarnación es la recuperación del propósito humano en manos del verdadero hombre. Es dejarle todo en sus manos, sabiendo que Él sí tiene la capacidad para hacerlo, sabiendo que entonces ya no vamos en nuestras fuerzas, queriéndonos salvar a nosotros mismos, sino que ahora entendemos que Él, al ser el único que sí puede lograr ese camino, entonces todo mi descanso, todas mis expectativas, las entrego en Jesucristo. Amén. Como segunda parte, quiero que veamos cómo Jesús se hizo como nosotros para morir por nosotros. Es duro el versículo 9. Dice, para que probara la muerte, pero no nada más sin propósito. Dice, por todos nosotros. Una muerte con un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Y hay algo sorprendente de este tema de la encarnación de Jesucristo. Porque si tú te pones a pensar, a meditar en esto, para morir una persona tenía que hacerse humano. ¿Te das cuenta? Dios no muere, los ángeles no mueren, un espíritu no puede ser clavado en una cruz. Pero Cristo no se aferró precisamente a ser igual como Dios en espíritu, sino que dice, me despojo de esta igualdad sin dejar de ser Dios, pero haciéndome menor que los ángeles, haciéndome como todos ustedes. Por eso el versículo 14 de Hebreos dice, por tanto, ya que ellos, nosotros, son de carne y hueso, Cristo también compartió esa naturaleza humana. Lo hizo para, y aquí viene el propósito, eliminar mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Y la palabra original de diablo es adversario, es el que se opone al Señor. No te vayas con la imagen de las caricaturas de un muñequito rojo con cuernitos, es el adversario. Versículo 15, así pudo librar a todos los que vivían como esclavos por miedo a la muerte. Aquí te puedes dar cuenta el gran propósito de esa muerte, librarnos a nosotros del temor a la muerte y de la muerte misma. La obra de Cristo exige una muerte real, tenía que ser una muerte física, corporal. Sin cuerpo no había crucifixión y sin cruz no hubiera derramamiento de sangre. ¿Y sabes qué es lo peor? Sin esa sangre preciosa, santa, pura, no habría el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante, amados, que sepamos que Jesús no murió solo por nosotros, murió como uno de nosotros, pero en un estado de perfección. De hecho, ese estado de perfección es lo que gloriosamente lo lleva a la resurrección. Porque, pregunta de examen, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Te das cuenta? Uno solo de los pecados que tú y yo cometemos ya nos hacen acreedores a todo el castigo global y total de la ley de Dios. Y el Señor Jesús lo que hizo fue ser como nosotros, hacerse como nosotros, morir la misma muerte que vamos a experimentar todos aquí. No hablo de la cruz, hablo de la muerte biológica, física, pero al no haber pecado, resucitar en gloria. Y dice la palabra de Dios que entonces todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos la misma promesa de resurrección. Amén. Y volvemos al mismo punto, entendiendo que somos espirituales, que somos seres eternos. Esto es la gran noticia del Evangelio, que si Jesucristo no hubiera intervenido en la historia,
todos, absolutamente todos, porque es lo que habla la palabra en Romanos, que todos hemos pecado, entonces todos tendríamos el mismo destino. Y Jesucristo es el que en el plan de redención ha cambiado esa realidad para nosotros. Y a eso se le llama gracia, porque tú y yo no hicimos absolutamente nada para poder ser salvos. ¿Sabes qué es lo que aportamos tú y yo en la salvación? La necesidad de ser salvos. El hecho de que pecamos, somos culpables y necesitamos un redentor, necesitamos un salvador. Quiero que veas, que dimensiones cómo podemos nosotros depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. Quiero que te imagines por un momento que estás en lo más profundo, en el corazón del Amazonas. Y vas en una excursión y ya te dejaron ahí y te das cuenta que tu guía es el primer día de su trabajo como guía. Y que solamente se echó videos de YouTube para conocer caminos ahí de cómo evadir los animales peligrosos del Amazonas. ¿Cómo te sentirías? Es como ahorraste, juntaste, llegaste con toda la adrenalina, esta gran aventura, y de repente el que te va a guiar en donde estás depositando tu seguridad, tu vida misma, no tiene experiencia. ¿O preferirías a un guía que es experimentado, que inclusive tiene las cicatrices, las marcas de que ha cruzado el Amazonas por muchas veces, que conoce dónde está el peligro y que ha vencido el peligro y ha podido pasar y ahora te lleva a ti a ese lugar seguro? ¿Te das cuenta cómo Jesucristo, y ese es el punto 3, se hizo como nosotros para llamarnos a esa confianza en Él, para llamarnos sus hermanos, para decir: hey, no tengo miedo de llamarte hermano? Y ojo, no es que seamos iguales a Dios, no es que seamos iguales a Cristo, pero Él se hizo hombre y a Él le encanta llamarnos hermanos. Yo, si me quiero ir por el lado de las obras, jamás me sentiría merecedor de poder decir: soy hermano de Jesús. Pero eso es lo bondadoso de su palabra, que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas. Tenemos que simplemente recibir el regalo de que Él nos llame hermanos. Él no se avergüenza de eso. Parte de la encarnación, de que Jesús viniera a la tierra, fue para tener una relación con nosotros. No nada más vino a cumplir una función. Es como: Padre, voy a morir y regreso, espérame tantito. No, fue una tarea, voy a hacer un mandado. Él vino para experimentar el dolor de perder un amigo. ¿Te acuerdas de Lázaro? Él vino para llorar, Él vino para alegrarse, Él vino para comer con sus discípulos, Él vino para enseñarles todo lo que le agrada al Padre que nosotros tenemos que hacer. Eso me encanta, porque Jesús no fue ajeno a nosotros. Jesús fue tan relacional. Su discipulado no fue, se fue a la imprenta de los papiros y ten tu devocional, te veo mañana. Jesús les enseñaba: oren así, de esta forma. Él les enseñaba: perdonen a los que les hacen el mal, bendigan a esas personas. Y Él es el que iba por delante dando el ejemplo absolutamente en todo. Jesús inclusive dice que adora en conjunto. Jesús dice que también confía en el Padre como nosotros lo hacemos. El versículo 16 nos dice que el Señor no ayuda a los ángeles, sino que Cristo vino a ayudar específicamente a los seres humanos. No sé si te das cuenta, pero este énfasis entre ángeles, hombres menores, ángeles, es para que tú y yo nos demos cuenta de que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Si un ángel se nos apareciera en este momento, creo que nos pasaría exactamente lo mismo que a todos en la Biblia. Caen de rodillas, se llenan de temor, porque es un ser tan impresionante, tan poderoso. La Biblia describe a estos seres como seres tan hermosos, poderosos. ¿Y quiénes somos nosotros? A mí ya me duelen las rodillas.
¿Sabías, esto lo aprendí en un curso, que a partir de los 35 años ya tu cuerpo empieza a morir? A mí me dolió en el orgullo, porque se me hizo sorprendente y es como, ¿tan joven? Y es que es real, las células, eso de que nos duele la rodilla después de los 35 o 30 y tantos, es real por esa circunstancia. Porque nuestro cuerpo empieza a envejecer, empieza a morir, célula tras célula. No hay que tenerle miedo a la muerte, porque nuestra esperanza no está en este cuerpo. En lo que pueda rendir este cuerpo, no está en la expectativa de la duración de este cuerpo en la tierra. Tu esperanza y mi esperanza deben de estar en esta promesa, que Jesús se hizo como nosotros para poder darnos vida eterna. No nada más terrenal. Versículo 17 dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y te da unas razones. Es por la misericordia de Dios, por su fidelidad, pero también porque se necesitaba hacer esa propiciación, ese sacrificio real. El pecado no puede desaparecer por sí solo. Si tú estás mal instruido culturalmente, lo voy a mencionar así, de que un juez puede ser sobornado y hacer que se borre la culpabilidad de una persona, estamos mal instruidos por la corrupción. Pero en términos del Padre Celestial, no podemos librarnos de su juicio. No hay forma de librarnos de la evidencia de que tú y yo hemos pecado contra Dios. Y eso ante el tribunal de la justicia del Dios Todopoderoso, donde no cabe la corrupción, es un tema importante en tu vida. No hay otro camino alternativo al que te mencioné hace un momento. O vivimos después de este tiempo en la tierra juntos en la presencia del Señor eternamente, o vivimos eternamente separados de su gloria, de su presencia, de su amor. La palabra no te deja un limbo donde, todavía no me decido qué quiero. No hay una sala de espera en lo que me decido. La palabra es clara, la palabra es profunda. Exacto. ¿Ves la confianza plena que tú y yo podemos tener entonces en Jesucristo? Sabiendo que así tengas 1000 pruebas y evidencias de que has sido buena persona, eso no funcionaría ante Dios. Pero que Jesucristo, como ese guía en el Amazonas, Él pasó por todo el martirio, Él pasó por todo el sufrimiento, Él recibió todas las burlas, las humillaciones, experimentó en carne propia un dolor inimaginable, para que entonces Él fuera el que abre la brecha, para que tú y yo podamos pasar, podamos seguir sus pasos y decirle al Padre: no fui perfecto aquí en la tierra, pequé contra ti, pero Jesucristo me ha cubierto con esa sangre y ahora soy limpio, ahora soy renovado y ahora tengo una nueva identidad en Cristo. ¿Y sabes qué va a hacer el Padre amoroso? No va a ver los pecados que cometiste. La sangre que te cubre y que llegas cubierto de esa sangre ante su presencia en el juicio, dice: esa sangre es suficiente. Huele a pureza, huele a perdón, huele a restauración, huele a cero pecado. Y ese es lo más grande acerca de la gracia, que tú vas a ser consciente de todos los pecados que cometiste aquí en la tierra, pero esa sangre es mayor, esa gracia es mayor. ¿Te das cuenta que eso es lo que nos da la seguridad de salvación? Si pecaras después de entender esto, la palabra dice: hijitos míos, no pequen más, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A mí me encanta ese versículo, porque cada vez que me siento santo y peco, es una caída y una revelación de mi realidad, de que en qué momento pensé que yo me estaba santificando a mí mismo. Es como te caes y te bajas de la nube de: vengo sin pecar. ¿Cuándo fue el objetivo ese?
El Señor ya pagó por cada uno de tus pecados y entonces esa es la gracia que a ti te hace dar un fruto para que entonces ya no busquemos pecar. Amén. Eso es la consecuencia de entender el sacrificio de Cristo. Cristo entró, experimentó la muerte y venció para ganar vida eterna para todo aquel que ponga su fe y su esperanza solamente en Él. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Pero cuánto cuesta? Para ti nada, para Él todo. Eso es un regalo que se te ofrece el día de hoy. Por eso podemos confiar en Jesucristo. Como dice la palabra, que Él es nuestro sumo sacerdote. Porque si Cristo no se hubiera hecho carne y sangre, entonces Él no hubiera podido morir y no hubiera un sacrificio real presentado ante el Padre. Y si no había ese sacrificio, como lo mencionamos hace un rato, ¿dónde estaría tu perdón? ¿Qué podría de tu vida ofrecer para alcanzar el perdón de Dios si todo está corrupto en nuestras fuerzas? Cristo no solo nos comprende, Él nos socorre. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que está pendiente de nosotros. Él es el que entiende cada vez que pasamos por tentaciones y aflicciones. Él es el que está para nosotros y te dice: ten fe, yo ya pasé por ahí y ahora yo soy el que te llevo. Yo soy el que te guía. Vas pasando, vas cruzando cualquier tipo de prueba en mis brazos. ¿Te das cuenta de cuán grande amor? Por eso el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía que hacerse carne. Carne para recibir esos clavos en esa cruz en lugar de lo que tú te merecías y de lo que yo merecía. Se encarnó para que esa sangre física, real, pudiera derramarse, escurrirse hasta la tierra en ese madero. Él se encarnó y vino a esta tierra para poder vivir de la forma que nosotros teníamos que haber vivido en el diseño original de Dios, en el propósito original de Dios, pero que no pudimos. Él tuvo que morir una muerte real para derrotar a la muerte. Y este es nuestro Dios glorioso. El que no puede ser vencido, el que no puede ser encadenado, el que no puede ser destrozado, destruido, porque Él es más grande que todo. Y Él se fue a lo profundo para derrotar a la muerte. Amados, esta separación que cada uno de nosotros vamos a tener de este cuerpo es momentánea. Pero lo que Él ganó en la cruz del Calvario es una herencia eterna para todos nosotros. Jesús se hizo totalmente como nosotros para salvarnos totalmente. Y eso fue lo único que pudo reconciliarnos con el Padre. Así que, amado, cuando tú empieces a leer la palabra y veas acerca de Cristo, de que todo se trata de Cristo, o cantes en la alabanza como hace rato cantábamos, Jesús es el centro, quiero que pienses en realmente ¿estoy sintiendo, creyendo en Jesucristo como alguien cercano? Ayer en una consejería el Señor me permitió entender un ejemplo y es: ¿te ha pasado que has visto algún accidente en la calle? Que atropellan a alguien y de repente entra el morbo que tenemos en esta carne, en este cuerpo, y es como echas un ojito y después no quiero ver y ves y no quiero ver y no pasa de ahí. Es como, uy, pobre de sus familiares. Pero 5 segundos después ya se te olvidó todo. Pero ¿qué pasaría si la persona que atropellaron enfrente de ti fuera un familiar que tanto amas? ¿Sería la misma historia? Qué cambio abrupto de situación, ¿verdad? Y a veces creo que nosotros volteamos a ver a la cruz de la misma forma. Uy, crucificaron a un tal Jesús, pobre, su mamá, sus hermanos. Qué lamentable suceso. Pero cuando tú entiendes que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, que el Padre lo ha enviado y que Él te está llamando hermano, es entender
que por tu culpa, por mi culpa, Él tuvo que ser crucificado. Y entonces el Evangelio transforma tu corazón para que puedas entender la verdad del Evangelio. No murió en la cruz un desconocido. No murió una persona de la cual no te tocó en tu tiempo. Murió en la cruz del Calvario el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el cual no tenía motivo para morir, para ser juzgado, sino solo la obediencia plena y perfecta que tuvo para con su Padre. ¿Te das cuenta cómo eso que recibió en la cruz ni siquiera tenía que haberlo experimentado? Si Él en la tierra hubiera experimentado un juicio justo, ¿qué tipo de condenación habría ante Él? Cualquier tribunal de cualquier país hubiera declarado justo a Jesucristo. Lo hubieran declarado inocente. Lo más amoroso que vemos es que Jesús ya sabía que lo iban a declarar culpable injustamente. Y tampoco se aferró a su libertad. Tampoco se aferró a vivir más de sus 30 y tantos. Él no se aferró absolutamente a nada más que a una cosa: obediencia plena al Padre. Amados, me confronta demasiado esto porque tú y yo muchas veces vivimos tan ensimismados. Es que me está pasando esto, me está pasando lo otro. Gloria a Dios. ¿No acaso dice la palabra: bienaventurados los que sufren por causa de Cristo, los que padecen por el Evangelio? Cada vez que estés ensimismado, enfrascado, encapsulado en esa burbuja de yo, voltea a la cruz. Voltea a la cruz del Calvario. No lo veas a Jesucristo como un extraño, sino como que alguien entregó su propia vida para que tú no murieras.